En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo séptimo. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entramos en este nuevo artículo donde el Catecismo dedica el primer apartado, 10 números, a profundizar el tema que tiene como título Volverá en gloria. El día de hoy, en los números 671 y 672, profundizaremos el tema que Cristo está esperando que todo le sea sometido. Número 671 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Y el número 672 dice: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilancia. Dos puntos preciosos que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Después de que hemos hablado de la gloria de Cristo ascendido a los cielos, que reina desde allí, contrasta un poco esas afirmaciones con una conciencia muy clara de que ese reino de Cristo se da una convivencia entre la gracia y el pecado, entre la victoria de Cristo y el ver cómo en el mundo el mal tiene un influjo muy poderoso. Por eso el Catecismo en esta mañana nos hace referencia, queridos amigos, a que no seamos ingenuos, que seamos conscientes de que la gracia tiene su victoria plenamente consumada en Cristo, pero su reino no se ha establecido plenamente en la tierra. En Cristo tiene este mundo claramente establecido, que es la gloria de Dios.
Pero como estamos todavía en esa especie de dolores de parto, los sufrimientos son muy grandes. El misterio del mal tiene mucha fuerza y sus coletazos contra nosotros son tremendos. Como nos dice San Pablo, porque lo que estimo del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, ¿no?, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y todavía hoy sufre dolores de parto. Se habla de un sometimiento y hace referencia a Satanás, que es el príncipe de este mundo, al mismo tiempo que llama a Cristo Rey del universo, le llama al demonio príncipe de este mundo. Nuestra espiritualidad no está basada en un optimismo irreal. Contrastamos esas dos verdades. Cristo es el Rey del universo y Satanás es el príncipe de este mundo. Y vamos a intentar profundizar en este misterio de la iniquidad. La historia de la Iglesia, en ella nos encontramos desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese intervalo es la Iglesia. Y durante este tiempo lo vemos como un tiempo de crisis permanente. Efesios 5:16. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Como diciendo, la situación es cruda, es cruel, el mal reina. Por una parte, ya ha llegado el reino de Dios a nosotros, como nos dice Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero el espíritu del anticristo está ahora en el mundo. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. El misterio de la iniquidad está ya en acción. Segunda Tesalonicenses 2:7. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. El error y la mentira circulan por el mundo, abundan violencias, injusticias. El imperio del mal se muestra poderoso en el mundo laboral, económico, cultural, político, sanitario. La gente sufre, todo el mundo, sufren los pobres, también los ricos. La humanidad pierde ilusiones, se cansa. La humanidad se pregunta, ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué los cambios sociales no son capaces de cambiar nuestra realidad actual? Es verdad que tenemos el progreso técnico, como nunca antes había existido. Tenemos una serie de adelantos humanos como jamás hubiéramos soñado. Las comunicaciones, el Internet, la subida a la Luna, a Marte, el explorar el universo. Sin embargo, la infelicidad del corazón está establecida y creciendo cada vez más en muchos corazones.
Por eso tanta muerte, por eso tanto suicidio. Porque hay una infelicidad, hay un vacío existencial establecido y creciendo en los corazones del hombre. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto mal en el mundo? Este es el contraste de cómo se puede compaginar ese reinado de Cristo al mismo tiempo que el mal campea por todas partes. Incluso podríamos llegar a decir que el mal del mundo llega a hacerse casi invisible. El hombre pasa a su lado y ni siquiera lo ve porque ya no es capaz de verlo. A veces el mal es muy visible, otras veces es casi más grave porque se hace invisible. Nos acostumbramos desde niños al mal y casi no lo consideramos como mal. El mal se ha hecho nuestro amigo. Pensamos que así son las cosas, que siempre ha sido así. Y eso es casi más grave. Nos hemos connaturalizado, familiarizado con el mal. Y muchas personas, más aún de eso, empezaron a llamar bien a lo que es mal. Desde la fe, solo el creyente, a la luz de la revelación divina, conoce el mal. Pero no se queda horrorizado, paralizado de espanto, pues lo conoce a la luz de la bondad de Dios. Y así podemos llegar a comprender que los males del mundo son como una enorme sombra de un bien inmenso que está siendo rechazado. Cuando el bien inmenso de Dios es rechazado, cuando el amor no es amado, el mal es como una sombra que se le pone a ese bien que ha sido rechazado y se apodera. Tantos males que está padeciendo el mundo son de hecho como una revelación sombría de la bondad de Dios que ha sido rechazada. Y parecería que al hombre moderno le encanta esa sombra. Es necesario, queridos amigos, contemplar el mal en el mundo, así como nos dice Jesús en el Evangelio. Estamos llamados a interpretar los signos de los tiempos. El mismo Jesús nos dijo que debíamos caminar como ovejas en medio de lobos. Y es importante que la oveja sepa que es una oveja y sepa que es un lobo, que sepa distinguir entre ambos y que no se confunda. San Pablo hizo una descripción muy minuciosa de los males de su tiempo, que sin duda son los males actuales que padecemos hoy día. Nos sorprendemos de la similitud de hace 2000 años y de hoy. Y aquí no cabe decir que hablar del mal es uno ser pesimista, no. San Pablo es profundamente optimista. Él confía plenamente en que Cristo reina, pero eso no le hace ser ciego a cuáles son las consecuencias del mal en el mundo por ese rechazo de la bondad de Dios, por ese rechazo del reinado de Cristo. San Pablo va a expresar en la carta a los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 3, prácticamente estos 3 capítulos, va a ser una descripción detallada de los males del mundo que se derivan del rechazo de la bondad de Dios, del señorío de Jesús. No los podemos leer todos porque sería muy largo, pero vamos a resumirlo de la carta a los Romanos. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se les manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras.
su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Por eso les entregó Dios a sus pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregándolos Dios a su muerte insensata para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara digno de muerte a los que tal cosa practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Es un texto realmente muy profundo, queridos amigos, ¿no? Llamar bien al mal. Son ciegos al mal. No es que sean débiles ante el mal. Más que debilidad, lo que el hombre moderno tiene es casi una aprobación al mal. Hay gobiernos que saben que están legislando mal y aprueban ese mal. Saben que están legislando una ley mal y la aprueban. Este es el misterio de que el mal tiene un gran influjo en el mundo. Y jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Estos dos números del catecismo son supremamente profundos, ¿no? Que nos llaman a abrir los ojos, a ser conscientes y a ver tan grandes males sin que nos desesperemos. Los cristianos podemos ver y nombrar los males del mundo confiando en Dios, sabiendo que todo ha de concurrir para bien de los que confían en Dios. Romanos 8:28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Y nosotros, a la luz de esta confianza en Dios, podemos y debemos ver los males de este mundo para mejor salvarnos de ellos y para poder sanar mejor al mundo de sus miserias. Un profeta tiene que ser clarividente a la hora de ver los males del mundo y saber denunciarlos. Y le tenemos que pedir esa luz al Espíritu Santo para tener esa clarividencia y para ver a la luz de la fe el mal que este mundo padece. Cuando no tenemos la luz de la fe para juzgar o discernir el mal de este mundo, se juzga el mal comparándolo con lo que el mundo ha sido antes, comparándolo con el pasado. Y entramos en un juego.
Es difícil meditar el tiempo presente, pero es más difícil juzgar los tiempos pasados. Y todavía más difícil es comparar unos tiempos con otros. Además, que los tiempos pasados ya no nos duelen, porque ya pasaron. Eclesiástico 7:10. Nunca digas, ¿por qué es que los tiempos pasados fueron mejores? Porque nunca preguntarás eso sabiamente. Esa tendencia que tenemos a pensar que los tiempos pasados fueron mejores es porque no juzgamos los tiempos a la luz de la fe. Y es un juicio bastante erróneo, queridos amigos. De cualquier forma, podría ocurrir también lo contrario. Sin una visión de fe, se puede interpretar el mal del mundo y compararlo con lo que podría ser en el futuro, que es una visión un poco idealista, como la que vivimos también hoy día. Los idealistas de hoy se preguntan, ¿cómo es posible que ocurra una guerra en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible? Se preguntan, ¿cómo es posible que el hombre cometa a estas alturas este tipo de atrocidades? Como si con el mero pasar del tiempo el mal tuviera que desaparecer. Eso es idealismo. No es el progreso o el avance de la civilización, como si por el progreso ya nos trajera la victoria sobre el mal. No, es un poco ingenuo. Y lo peor es que se lo creen. Como diciendo, el tiempo borrará todo lo pasado. No, seguiremos siendo igual de malos que antes y que hoy. Y lo seguiremos siendo en el futuro si no cambiamos nuestro corazón, si no nos acercamos al reconocimiento de la bondad y de la belleza de Dios. El caso, queridos amigos, es que estas dos concepciones, aquellos que tienden a mirar al pasado y aquellos que tienden a mirar al futuro, no parten de la luz de la fe para juzgar o para discernir el mal del mundo. Y las dos coinciden en pasarse la pelota una a la otra. Pasarle la pelota de la causa del mal a la sociedad. Y eso no es. La lucha entre el mal y el bien está dentro del corazón de cada uno de nosotros, entre la gracia y el pecado. Esos dolores de parto de los que nos habla San Pablo tienen lugar en cada uno de nosotros. Y esa es nuestra lucha en todo momento. Por eso nosotros los cristianos debemos partir de una visión realista. La verdad completa nos la da el Evangelio. El hombre es pecador y por eso no nos extrañamos de los males del mundo, ni los padecemos con indignación. ¿De qué nos vamos a indignar? Sería ingenuo y necio indignarse por el mal del mundo. Lo que nos falta es mirarnos al espejo y mirar nuestra conciencia a la luz de Dios. Pero nosotros sabemos y tenemos claro que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto nos llena de una inmensa esperanza en el poder que tiene la gracia y la paciencia de Dios, que está diciéndonos en el Evangelio todo el tiempo: Señor, no cortes ese árbol, lo regaremos, lo cuidaremos y esperaremos un año más. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede cambiar los corazones. Esa firme esperanza en el poder de Dios no nos hace ciegos al mal, queridos amigos.
Esto no es una especie de ingenuo optimismo cristiano, no. Es más, nos ayuda a abrir aún más los ojos y a comprobar el poder tan grande que tiene el maligno entre nosotros. Le vamos a quitar la máscara, le vamos a quitar el disfraz. Muchos autores, como San Agustín, vieron el contraste entre el inicio del cristianismo y la decadencia del Imperio Romano, por ejemplo. Los apóstoles y sus sucesores, la primera iglesia cristiana, tuvo que convivir y evangelizar con una civilización sumamente debilitada, tanto moralmente como intelectualmente. Ya no pensaban. Y creo que es muy bueno, queridos amigos, que comparemos nuestra situación actual con la que vivió la iglesia primitiva. Y nos daremos cuenta que no estamos muy lejos. En ese entonces se estaba dando una quiebra radical de la vida moral, como pasa hoy. La hegemonía de Roma sobre el mundo, cada vez que se apoyaba menos en la virtud y se apoyaba más en las armas. Hoy, antes de dialogar, primero disparamos. Abundaba el suicidio, abundaba el aborto, abundaba el divorcio, abundaba el infanticidio y todo tipo de malas costumbres. Y muy curiosamente, los cristianos del primer siglo tuvieron que abrirse paso en estas situaciones. Y nosotros hoy, 2000 años después, estamos llamados a abrirnos paso en situaciones muy similares a las que vivieron los primeros cristianos. Fijémonos que tenemos un testimonio de un tal Marcial que elogia a una madre que tuvo 3 hijos y que compuso poesías para elogiar a otra que tuvo 5 hijos y que fue honrada en los juegos por haber tenido 5 hijos. Les parecía algo maravilloso. Roma estaba sostenida por el trabajo de los esclavos, las contribuciones de los pueblos sometidos, y no pensaba más que en divertirse. Algo similar a lo que sucede hoy. Solo pensamos en diversión. El Imperio Romano decadente ignoraba su estado agonizante y se encontraba siempre en fiesta, lo mismo que nos pasa hoy. En la Roma imperial, los días de fiesta eran más que los días de trabajo. El teatro, el circo, estaban continuamente buscando ese sensacionalismo para poder obtener más audiencia, pan y circo. La gente exigía cada vez dosis mayores de sexo y de violencia, pan y circo. Incluso conocemos de un testimonio que durante 200 años estuvo en la cartelera de los romanos. Se llamaba el Laureolus y era una obra de teatro cuyo protagonista era un asesino, ladrón e incendiario, y por autorización del emperador se sacaba a una persona de la prisión para matarla en vivo y en directo en plena obra de teatro, y esto les encantaba a los romanos, pan y circo. Dicen que cuando un pueblo decae, no suele ser consciente de su propia decadencia. De hecho, Roma se estaba desmoronando y no se daba cuenta. Ni siquiera cuando vino el saqueo de los bárbaros se dieron cuenta que Roma estaba dormida y embrutecida en su pecado. La caída del imperio les parecía inimaginable, como nos parece hoy día inimaginable la caída de algunos imperios. Y su vida o nuestra vida irreal, demostrándose que estaba sostenida solamente por pan y circo, fiesta y fiesta. Sin embargo,
había personas en medio de aquella decadencia que tenían la luz de la fe para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Había un presbítero que se llamaba Salviano de Marsella en el año 440. Y Salviano de Marsella escribía esto: los bárbaros son más castos y puros que los romanos. Y lo que es más, cosa increíble, han hecho castos a los desvergonzados romanos, que están siendo vencidos, no tanto por los bárbaros, sino por sus propios vicios. Están contentos bajo el dominio de los bárbaros, cuyas virtudes no deben de ser ignoradas. El primitivo cristianismo se abrió paso en esta situación de decadencia de un imperio. Y es el llamado que tenemos hoy, a abrirnos paso en la decadencia de un imperio. San Agustín, en el año 426, dice en su libro La ciudad de Dios, tiene esta expresión: lo que más nos importa es que cada uno acreciente sus riquezas, que provean sus diarios despilfarros, que los pueblos aplaudan, no a los servidores de sus intereses, sino a los proveedores de sus placeres. Que no se les mande cosa dura, ni se les prohíba cosa impura, que abunden las mujeres públicas, que se edifiquen inmensos y suntuosos palacios, y que a donde cada uno más le guste, se juegue, se beba, se invite, se gaste. Que reine en todas partes el estrépito de los bailes, húndanse los platos del griterio de lujuriante alegría y de todo género de placeres bestiales y torpísimos. Quien no gustare de esa felicidad sea tenido por enemigo del público, y que cualquiera que intentare alterarla o suprimirla, apártenlo de la multitud licenciosa, quítele de en medio de los vivientes, y ténganse por verdaderos dioses los que pusieron al alcance de los pueblos esa felicidad y una vez alcanzada la han sabido mantener. Esta es la descripción que hace San Agustín de la ceguera que vivían las personas en el imperio en su tiempo. Estamos hablando del año 426, queridos amigos, y es como si nos estuvieran leyendo algo hoy. Que no se les mande cosa dura, hoy no se le puede pedir nada a nadie, ni se le prohíba cosa impura. Cualquier cosa inmediatamente nos tachan de retrógradas. Que abunden las mujeres públicas, que se edifiquen inmensos y suntuosos palacios. A cada uno que vaya y juegue y beba donde más le guste y que gaste todo. Que reine en todas partes el estrépito de los bailes. Que reine el griterío lujuriante de alegría, que solamente es externo, porque cuando quitan el ruido de la música, quedamos como vacíos, porque parecemos que existimos mientras tenemos ruido. Cuando nos lo quitan, nos caemos en el vacío. Y que nos dejen en las manos de todo género de placeres bestiales y torpísimos. Tremenda escrito de la ciudad de Dios que hace San Agustín en esta descripción. Lo mismo que le pasa a la iglesia actual, que cuando tiene que denunciar los males del mundo, ahí mismo se le ataca, ahí mismo se le trata de todo. Roma quiso hasta el último momento que siguiera la fiesta, pero la fiesta no le podía durar para siempre. Y esto es algo importante, queridos amigos. En los planes de Dios,
entraba que en el año 476 arrasarán los bárbaros con el imperio decadente. Nuestro mundo actual es decadente, como el imperio romano, y no nos asustemos por lo que pueda venir. Vemos muchos signos de los tiempos de esta decadencia. Actualmente se practican 50 millones de abortos. Imagínense ustedes, hay 956.000 millones de dólares en presupuesto anual para armas. Se gastan $150 al día por cabeza de persona en la tierra para armas. Mientras que hay países donde la renta per cápita es de $2 diarios por persona y nos gastamos 150 en armas. Ante esto uno se da cuenta de que la situación está corrupta, que el índice de natalidad no permite una regeneración natural, que aunque nos metan el cuento de que estamos sobrepoblados, es una mentira, de que la mayoría de los países europeos están quedando vacíos y los pueblos vacíos, de que el índice de divorcios ha crecido de una manera exponencial, los trastornos psíquicos y físicos tienen las oficinas de atención psicológica a reventar porque todos creen que están locos. Y muchos otros males que incluso antes eran desconocidos, los empezamos a conocer. En todos estos signos y muchos más, vemos la decadencia de una sociedad, al igual que el Imperio Romano. Por una parte es capaz de compaginar un adelanto técnico muy grande con un que continúe la fiesta. Que poco a poco todos vamos perdiendo dignidad. Y lo fuerte del asunto es que todo esto va de la mano con una quiebra de la inteligencia y de la religión. No solo el hombre es débil en sus pasiones, sino que las pretende justificar intelectualmente. Se nos hablan de los pecados de la época. Por ejemplo, en los siglos del romanticismo. Por problemas de orgullo y de vanidad, 2 personas se batían en duelo a muerte por una supuesta falta de honor que uno había cometido contra el otro. Y era socialmente aceptado que se mataran estos 2. Y habían testigos y jueces que acompañaban esa contienda. Hoy en día, los pecados de la época es el aborto. Se designa como derecho algo que es abominable. Y que el lugar que tendría que ser el santuario más seguro de una persona, que es el vientre de su madre, hoy día resulta ser el lugar más peligroso que existe. Una sociedad decadente que le falta la luz de la fe para ser capaz de designar como virtud o como pecado las cosas, sin que el tiempo presente le condicione. Solamente, queridos amigos, los santos, solamente los que queremos ver las cosas a la luz de Cristo, tendremos la capacidad de no dejarnos condicionar por la época en la que vivimos, porque ven el mundo desde Dios. Así es pues, queridos amigos, como debemos ver nosotros el mundo desde la luz de la fe, teniendo la capacidad de trascender el momento presente, ver el mundo en Dios, desde Dios, en la confianza de ver la providencia de Dios que dirige los hilos de la historia.